Bienvenido a este video. Estaremos viendo algunas de las novedades que presenta actualmente Adobe Photoshop 2017. Entre las diferentes novedades vamos a ver las más resaltantes, que serían en primera instancia, por ejemplo, nuestra interfaz está mucho mejor, más cómodo, y algunos de los elementos como estos han cambiado. Literalmente los elementos o las formas en las cuales se visualiza el espacio de trabajo está muchísimo más cómodo que las anteriores versiones. Vamos a ver ahora, si vengo a archivo, abrir nuevo, ya no está el clásico, que sería una ventana simplemente con las configuraciones. Ahora puedo acceder a una serie de elementos preestablecidos. Por ejemplo, acá tengo elementos recientes que yo he abierto y utilizado. Luego tengo acá elementos que he guardado, espacios de trabajo como tenemos en la parte derecha, fácilmente para luego poder nuevamente volver a reutilizarlo. Luego tenemos acá otra pestaña que sería de foto, todas las medidas generalmente utilizadas para el trabajo en fotografía, también para trabajos de impresión, por ejemplo tamaño carta, legal, A4, a oficio y mucho más. Por otra parte tenemos en obra de arte e ilustraciones, por ejemplo acá para cuadrículas, elementos como estos, tenemos varios para elegir, e incluso acá tenemos HD y Full HD. También tenemos para web. En cuanto a web, tenemos ya preestablecido también una serie de elementos los cuales nosotros fácilmente podríamos utilizarlo, y como vemos en la parte derecha, a medida que yo voy seleccionando uno de estos, se van cambiando acá las configuraciones y luego aprieto crear y eso sería todo. También tenemos para trabajar en dispositivos móviles, ya sea para diferentes diseños gráficos o para sitios web enfocados exclusivamente para dispositivos móviles, como tenemos acá. Incluso acá tenemos las novedades de Microsoft Surface Pro 4. También tenemos acá para películas y video, como anteriormente. Al igual que estas otras pestañas, también tenemos las configuraciones preestablecidas. Por ejemplo, si voy a trabajar en HDB de 720 progresivo, entonces acá ya tengo las configuraciones directamente y voy a poner crear. Muy bien, vamos a hacer cuenta que estamos trabajando para web. Yo puedo ir acá disponer de algunas medidas preestablecidas, o también puedo acá para impresión. Veamos acá la resolución, generalmente es de 300 cuando se trabaja para impresión, pero para web es 72. Lo voy a dejar 72. Acá tengo una pequeña opción. Si hago clic puedo guardar ahora este elemento y voy a decir para mi sitio web. Ahora simplemente voy a guardar las configuraciones, y si hago alteraciones en este instante, por ejemplo acá de altura, o reducir de esto a 1250, entonces ahora hago guardar y ya tengo guardado acá en esta parte para mi sitio web y con las medidas exactas. Puedo cambiar a otro, voy a elegir el que acabo de modificar y con las mismas medidas voy a apretar crear. Ya tengo acá mi mesa de trabajo y mi espacio. Acá ya tengo un espacio de trabajo propio de Photoshop de las anteriores versiones, pero a diferencia de eso, acá tenemos en la parte derecha, ya se ha cambiado, ya no está en estas partes como en la anterior versión, y tenemos para elegir acá las diferentes modalidades, cómo se va a visualizar nuestro espacio acá, especialmente estos paneles. Vamos a poner aspectos esenciales. Acá tenemos los aspectos esenciales, acá eligiendo, por ejemplo. Y aparte de ello, hay otra novedad que sería la búsqueda exhaustiva. Esta búsqueda bastante completa, puedo encontrarlo acá, o puedo hacer control F o venir a edición y acá buscar. Entonces acá en buscar yo puedo acceder a todo. ¿Qué es todo? Es todas las herramientas de Photoshop, recursos de formación y ayuda acá. Por ejemplo, Learning, generalmente para que nos capacite en el uso de Photoshop. Y luego esto, que sería búsqueda en internet o en otras fuentes de la red, imágenes o todo lo relacionado a lo que estamos trabajando. Por ejemplo, si pongo acá algo como degradado, acá en todo ya me aparece una opción bastante interesante. Si pongo exclusivamente de Photoshop,
podemos ver acá las herramientas que podemos acceder. Si hago clic acá en herramienta de degradado, acá me resalta con un azul esta opción y me dice que acá ya dispongo listo para poder trabajar sobre el mismo. Entonces voy a hacer control F. Nuevamente, acá en formación me aparecería todos los cursos relacionados a degradado. Y acá en stock todas las imágenes relacionadas a degradado. Y esto sería propio de búsqueda en internet. Entonces en todo puedo acceder a tanto las herramientas de Photoshop como formación o ayuda interactiva y stock. Aparte de eso, tenemos también para trabajar nosotros de manera bastante cómoda con textos. Esto de la tipografía ha cambiado bastante en relación a la comodidad que nos permite a nosotros trabajar con Photoshop. Por ejemplo, voy a escribir acá. Entonces, en una anterior oportunidad, nosotros cuando solíamos trabajar en esa parte exclusivamente con texto, teníamos que venir forzosamente a lo que sería acá, a ventana. Generalmente buscamos acá en carácter y acá párrafo. Muy bien, aparte de esto, nosotros ahora podemos utilizar las fuentes y ver las propiedades en esta parte. Concretamente, si yo desplazo esto, acá tengo las características. Por ejemplo, puedo cambiar directamente el tipo de fuente desde esta opción de propiedades. Así que este panel de propiedades tiene mucho más protagonismo que en las anteriores versiones. Puedo ver acá el ancho, el alto de mi elemento o contenedor del texto. Tengo acá la posición en el eje X y en el eje Y. Acá tengo rápidamente lo que es el tamaño del texto y acá la modalidad en la cual se va a ver y por último las alineaciones. Estos son recursos muy rápidos y fáciles para que nosotros no tengamos que ir a todas las propiedades, que serían bastante, y si aún así queremos todo, acá tenemos una opción de avanzado y por fin nos desplaza con lo que estamos acostumbrados a trabajar. Aparte de esto, en esto de la propiamente de la tipografía, si nosotros venimos nuevamente a lo que es acá, por ejemplo, párrafo o carácter, tenemos acá una modalidad. Voy a acoplar esto en la parte superior. Tenemos acá una modalidad también de trabajo en el cual consiste, por ejemplo, que nos permita utilizar las fuentes SVG. Generalmente esto hecho con vectores. Ahora podemos utilizarlo libremente y utilizar. Acá ya tiene, por ejemplo, dos fuentes con las que ya viene Emoji One. Acá tengo y puedo utilizarlo acá. Acá tengo SVG. Entonces estas fuentes, si yo voy agregando a mi sistema operativo cargándolo acá, voy a poder utilizarlo. Por ejemplo, si vengo acá en la herramienta de texto, voy a hacer clic y ahora voy a venir a esta parte, voy a hacer clic en una de estas. Entonces me desplaza lo que serían los pictogramas. En estos pictogramas yo cuento con todas las opciones propias. Por ejemplo, puedo hacer clic de esa manera y luego, una vez que está acá mis elementos, puedo rasterizarlo y trabajar cómodamente con ellos. Por otra parte, tenemos también acá, vamos a agregar texto. En esto de los emojis, por ejemplo, acá puedo elegir uno concretamente de esta fuente. Vamos a ver acá, vamos a elegir en la parte superior de estos que tenemos. Hay una combinación prácticamente acá que tuviéramos que saber. Si ponemos E y la U, por ejemplo en esta parte, voy a agregar ahora, vamos a ver, ya está listo. Voy a venir acá a la parte superior, voy a utilizar esto. Voy a poner la E haciendo doble clic y luego la U. Acá tengo, se convierte automáticamente en el símbolo de la Unión Europea. Y si agrego acá la U, voy a eliminarlo. Y la S, entonces se convierte en la bandera de los Estados Unidos. Entonces existe mucha interactividad acá. Tengo un montón de recursos que puedo utilizarlo posteriormente en mi edición. Prácticamente es una de las ventajas ahora de poder utilizar prácticamente fuentes SVG. Aparte de eso, vamos a borrar esto. Ahora sí, el espacio de trabajo ahora es mucho más cómodo
Por ejemplo, si yo quiero seleccionar, me va a ahorrar bastante tiempo si utilizo una nueva herramienta. Voy a venir a archivo, voy a venir acá a elemento incrustar, voy a elegir acá una que tengo, una modelo, entonces voy a hacer de esta manera. Voy a hacerlo un poco más grande, hasta ahí, con Shift para restringir. Muy bien, estando acá, ya tengo mi modelo, entonces lo que yo puedo hacer es seleccionar. Una de las magníficas herramientas para seleccionar sería el lazo. Si yo vengo y hago clic, ahora puedo seleccionar una parte. Por ejemplo, voy a seleccionar todo este brazo de esta manera. Una vez que está ya seleccionado, voy a aplicar acá, seleccionar y ampliar máscara, y ahora me permite trabajar exclusivamente en este lugar. Voy a recorrer y voy a hacer un poco más grande de esa manera hasta ahí, y puedo trabajar. Ahora voy a hacer un poco más pequeño hasta ahí. Ahora sí. Y entonces puedo trabajar en la parte derecha. Tengo aquí una serie de elementos, por ejemplo la transparencia, para ver qué es lo que exactamente estoy seleccionando. En este lugar puedo trabajar con esta herramienta que sería, por ejemplo, para aplicar muchísimo más a qué áreas voy a aplicar o no la respectiva selección. Acá tengo una herramienta, por ejemplo, para seleccionar y perfeccionar el borde. Recordamos que esta herramienta estaba anteriormente en otras funcionalidades como en selección y perfeccionar borde. También tenemos acá para restar algunos elementos y aumentar algunos elementos. Acá, por ejemplo, podría así o restar algunos otros. Entonces acá tenemos también para seleccionar y seguir seleccionando, mover el área de trabajo acá y acercarnos muchísimo más. Y en la parte derecha, lógicamente, nos permite la manipulación de todo lo que estamos seleccionando. Por ejemplo, esto de redondeado, desvanecimiento para que sea más suave el corte y el contraste para mejorar mejor la integración. Terminando eso, aprieto OK. Entonces yo ya tengo acá mi selección con todas las características necesarias. Entonces ahora tengo para acceder mucho más rápido y mucho más fácil la selección en la parte derecha. Antes hasta solía estar acá, por ejemplo, en perfeccionamiento de bordes. Muy bien. Vamos a venir ahora a la siguiente herramienta. Por ejemplo, entre las novedades vamos a cerrar esto. Ahora sí, vamos a deseleccionar con control D. Para trabajar en esta área, por ejemplo, en el área del rostro, yo voy a tratar nuevamente de venir. Voy a abrir la imagen, quiero abrirlo 100%, entonces voy a colocarlo. O voy a directamente abrir. Acá tengo ya. No voy a modificar, voy a arrastrar esto, por ejemplo, y lo voy a dejar acá. Ahora está el tamaño mucho mejor. Y lo que voy a hacer es venir acá, generalmente cuando nosotros trabajamos con capas y vamos a hacer alguna modificación, voy a arrastrar acá por si acaso una nueva capa. Esto voy a bloquearlo y voy a apretar esto para que no aparezca. Muy bien. Cuando trabajamos acá podemos convertir generalmente en lo que es un objeto inteligente. Entonces acá podemos convertir en objeto inteligente o en filtro. También sería lo mismo convertir en filtros inteligentes. Vamos a hacer ahí. OK, vamos a apretar y ahora podemos venir a filtro y una de las novedades es licuar. Acá en licuar tenemos muchísimas herramientas realmente interesantes, ya que en otros softwares o programas ya venían preestablecidos, pero no venían con un nivel de especificidad alto, como por ejemplo en los celulares generalmente vienen software para modificar. Acá tengo para la modificación ya del rostro. Si yo me hago un poco más, voy a hacer el acercamiento, voy a moverlo, e incluso me puedo alejar un poco también hasta ese nivel para que esté mucho más claro. Y vamos a ver acá en el nivel del rostro. Entonces nosotros podemos en la parte derecha tener una serie de alternativas. Voy a venir acá y voy a trabajar por ejemplo en los ojos. Detecta en la parte de los ojos, en este lugar por ejemplo, cómo se va a visualizar. Acá exactamente nos dice el tamaño del ojo. Esto es del ojo izquierdo. Vemos, lo hacemos mucho más grande. Esto es del ojo derecho. Y vemos acá cómo se va modificando.
Luego tenemos la altura de los ojos, podemos cambiar de esa manera y convertirlo en una muñeca como lo estamos haciendo. Al igual que la anchura del ojo acá, podemos ver y aumentar de esa forma izquierda y derecha la inclinación de los ojos de esa manera y también la distancia entre los ojos. Podemos moverlo cómodamente. Y no solo con los ojos, también con la nariz. Por ejemplo, acá podemos volverlo de esa manera, la altura de la nariz. También la anchura de la nariz. E incluso podemos modificar la boca, por ejemplo, acá forzar una sonrisa o todo lo contrario. También cambiar lo que sería el labio superior, acá por ejemplo, y el labio inferior. También la anchura de la boca podemos cambiarlo y la altura de la boca. Entonces nosotros tenemos acá una serie de operaciones, la forma de la cara, la anchura, todo eso. Hasta ahí. Entonces, una vez terminados estos procesos, podríamos revisar también acá opciones de máscara, opciones de visualización y todo ello. Apretamos OK, ya tenemos acá la modificación inmediata. Aparte de eso, vamos a dejarlo acá y vamos a nuevamente activar esto. Muy bien, aparte de eso, nosotros tenemos también para trabajar en biblioteca. Otra de las novedades es que en biblioteca se puede buscar de manera mucho más didáctica. No lo tengo conectado en este momento a mi cuenta de Creative Cloud. Entonces, en biblioteca, cuando busco los elementos, se visualizan al igual que lo estarían haciendo prácticamente en Bridge. Entonces, de esa manera fácil puedo previsualizar todos los elementos que tengo dentro de mi cuenta de Creative Cloud. Muy bien. Aparte de eso, también tenemos el trabajo con Camera Raw. Si yo vengo, voy a abrir, por ejemplo, acá tengo de Camera Raw. Si yo abro acá las opciones me permite de Camera Raw, entonces yo puedo hacer modificaciones esto de manera mucho más interactiva, aunque ahora estoy en una computadora de escritorio. Si yo tuviera la última computadora, que sería la Microsoft Surface Pro o la Microsoft Surface Studio, yo puedo trabajar directamente con lápices, o sea, con stylus y acá la sensibilidad que maneja actualmente Camera Raw para esta versión de Photoshop es altísima, las tonalidades y todo ello. También si voy a trabajar con tabletas Wacom. Muy bien, voy a cerrar esto. Y por último, entre las modificaciones importantes tenemos acá, si yo vengo a archivo y luego acá a edición, vengo acá a preferencias, en preferencias, por ejemplo, puedo tener esta serie de opciones. En interfaz yo puedo cambiar acá el color, como se va a visualizar entre estos cambios. Generalmente se ve directamente acá, o sea, ya no tengo que esperar ni apretar OK para visualizar los cambios. Pero entre la novedad está que acá, por ejemplo, me aparece con azul si yo voy a modificar una máscara de capa u otros elementos resaltados, como hace un instante habíamos buscado utilizando el buscador global. En esta parte me aparecían elementos resaltados cuando me lo encontraba. Por ejemplo, acá en la parte derecha vemos esto de la capa está con azul. Si yo vengo y lo pongo por defecto, está en color gris oscuro. Pero también puedo ponerlo acá en azul y ahora se resaltará cada vez que vaya a utilizar otros elementos. Y terminando con esto, podemos decir que las mejoras, por ejemplo, se ha hecho de manera mucho más sutil también, pero internamente ahora mejora las condiciones para el trabajo con fuentes, ya que maneja las coincidencias de mejor manera de mis fuentes instaladas. También cuando yo hago alguna modificación de texto acá, de esa manera, muy bien. Si hago clic fuera, por ejemplo, ya se confirma que esta modificación yo lo quería así, ya no tengo que apretar forzosamente OK en esta parte superior. También los recuentos de la capa son muchos más ágiles, al igual que abrir ahora directamente desde Creative Cloud
archivos PSD, yo puedo navegar y abrirlos. También el desenfoque de la superficie es muchísimo más rápida y algunos procesos se han mejorado increíblemente, como por ejemplo la integración y la mejora de la velocidad con las tarjetas gráficas de diferentes marcas. Hasta acá este video, espero que sea realmente de interés y poder así explorar la nueva versión de Photoshop 2017.